compartir toda la pantalla, sí, y vamos a ver por acá que no haya ninguna boludez abierta. No, está todo bien. ¿Están viendo? Sí, Bien. Entonces, em, vamos a arrancar con un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer el SQL 04, tipo SQL RPGLE, y vamos a hacer un select, ¿sí? Vamos a hacer un select contra la base de datos, contra alguna base de datos. Primero de nada, vamos a encender el indicador LR, ¿sí? Si nos ahorramos cualquier problema. Tenemos un programa que funciona, más allá de que no hace nada. Vamos a dejar un poco de espacio y vamos a escribir por acá. Entonces, exec SQL, ¿sí? Acá creo que tiene que ir una C adelante, así. Seguido de exec, y acá en el medio tiene que haber alguna sentencia de SQL. Bien, vamos a hacer una selección. Vamos a suponer que yo quiero... Vamos a abrir la consola de SQL, ya que estamos. Y vamos a suponer que yo quiero traerme todos los Pokémones a mi programa en RPG. ¿Sí? Yo quiero leer toda la tabla de Pokémones. La tabla de Pokémones tiene 4 elementos. Si tuviera 4 millones, capaz quisiera ir leyendo los demás pocos, pero por ahora tiene 4 y quiero traer toda la tabla. Sí, yo quiero recorrer todos estos Pokémones. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Y naturalmente, yo haría algo así, ¿no? Select asterisco from pkpoke. ¿Verdad? sí. Esto es lo primero que se nos ocurre. Pero vamos a ver si esto anda. Y ya faró la precompilación de SQL, así que vamos a ver qué es lo que puede haber pasado. Primero que nada limpiamos la salida, ¿sí? Recompilamos para forzar otra vez el error. Y vamos a ver en la salida de impresora qué es lo que puede haber pasado. Bien, vamos a hacer un poco de zoom acá. Y el error está obviamente en lo único que hace el programa, ¿sí? En seleccionar todos los Pokémones. Y fíjense esto, ¿sí? La position 9 sí debe ser más o menos la posición dentro de esta sentencia. Into clause missing from... Bueno, está en inglés. Esto en definitiva lo que dice en español es que está faltando esto acá. ¿Sí? Una cláusula especial de SQL que se conoce como into. Esta cláusula de SQL es muy probable que ustedes no la hayan visto. ¿Por qué? Porque es una cláusula especial que se usa principalmente en esta plataforma. Sí, seguramente forma parte de algún estándar de SQL y estará en alguna otra plataforma, pero en esta plataforma nosotros la usamos para decir lo que yo estoy seleccionando lo arrojo en algún lugar dentro de mi programa de RPG. Vieron que yo ayer había usado algo que les había dicho, se llamaba host variables, para decir, bueno, esta variable quiero que esté incrustada en la consulta. ¿Se acuerdan? Sí. Acá es al revés. Acá ustedes tienen que agarrar y decir, bueno, el resultado de esta consulta quiero que se almacene en este lugar. ¿Por qué? Porque en definitiva, sí, si ustedes, está genial que nos podamos conectar al motor de SQL, pero si nosotros no tenemos alguna manera de que lo que está en RPG se lo enviemos a SQL, que es lo que vimos ayer, o lo que sacamos del motor de SQL lo insertemos adentro del programa en RPG, no nos vamos a poder comunicar realmente. Entonces acá está faltando eso, justamente, está faltando una cláusula que es la cláusula into. Y vamos a ver un par de cosas. Primero que nada, no es un eval, sino que es un display. Vamos a mostrar el SQL code. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este era el código que yo les había dicho de si SQL code estaba en 0? Era porque lo que había pasado antes, inmediatamente antes, se había ejecutado correctamente. Entonces, vamos a hacerla sencilla. Vamos a suponer que en vez de seleccionar todos los Pokémones, yo selecciono solamente el PKID. ¿Sí?
el ID del Pokémon. Entonces esta consulta SQL me devuelve todos los IDs de los Pokémones. Y yo digo, bueno, está genial. El compilador me dijo a mí que yo necesito arrojar eso en algún lugar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, y agarro y digo, ¿sabes qué? Vamos a poner una variable, se llama wwid, por ejemplo. ¿Sí? Va a ser una variable interna de mi programa. De tipo 4S0. Entonces mi select se transforma en un select into. Y acá, usando una host variable, le indico que, si no me equivoco, es al revés la sintaxis, sino que es select, después into y después el from. O sea que acá iría el from pkpoke. Ahí está, esa es la sintaxis correcta. Entonces lo que le digo, bueno, el pkid, arrojalo en wwid, ¿sí? Y la tabla en la que vamos a consultar es la pkpoke. Esta es la sintaxis, ¿sí? Acuérdense que lo mejor que pueden hacer es poner cada cláusula de SQL en una línea separada, siempre que la consulta sea bastante larga. Entonces, yo agarro y digo, bueno, muestro el wwid, que de hecho le va a mostrar después del código SQL, así que voy a poner así el código. Ahí está. Y esto está bastante bien. Vamos a ver si compila. Bueno, ahora compiló, así que podemos ejecutarlo. Acuérdense que primero vamos a ver el SQL code, ¿sí? Y después vamos a ver el ID que seleccionamos. Lo corremos y falla la consulta, ¿sí? Con un error 811 negativo. Y después vemos un valor acá, el 1. Sí, pero vamos a buscar ese código de error, el 811 negativo. Déjenme ver primero si tengo por acá la referencia de los errores de SQL. A ver. Bien, no lo tengo cerca, pero podemos buscarlo bastante rápido. SQL code menos 812 db2 for i, que es el nombre de la base de datos. Esta acá es la documentación de DB12, los errores van a ser bastante parecidos, pero este de acá me parece más copado, en el que se aclara que es para IBMI. El problema que tiene por acá es que no está el listado. A ver. Por acá capaz. Ah, acá está. La lista de todos los SQL states. La lista de los valores. Por acá puede estar. Ahí están los mensajes de SQL. Vamos a ir mirando. Vamos a buscar acá el menos 811. Acá está. Bien. Esto es justamente lo que nosotros estábamos necesitando ver. Así que vamos a chusmearlo. Fíjense que me dice, en el caso de que el SQL code sea menos 811, hay un solo resultado, así que seguramente es este, correspondiente a este SQL state, que es el otro código. Me dice, el resultado de un select into, scalar full select o subquery, ¿sí? Cualquiera de estas tres, de un predicado básico es más de un valor. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Vamos a volver a nuestro código. En nuestro código lo que está sucediendo es que nosotros estamos haciendo un select de la tabla pkpoke que tiene 4 elementos. Le estamos pidiendo solamente el pkid, o sea la columna pkid. Entonces, ¿cuántos IDs me devuelve esta consulta? Los que están en la tabla, y me devuelve los 4. Y eso es un problema, porque yo acá definí que esta variable wwid, ¿sí? Esta variable, la wwid, yo la definí como que es una variable simple, ¿sí? No es una estructura que va a almacenar cualquier cantidad de resultados que me devuelva esto. Entonces acá tenemos un problema, ¿sí? Un problema que lo vamos a solucionar más adelante, pero por ahora vamos a pensar en lo siguiente. Si yo no puedo almacenar más de un resultado, entonces yo me estoy limitando a almacenar un solo resultado. Y eso lo podríamos tratar de ver. ¿Qué pasa si yo te digo, por ejemplo, where, no sé,
Vamos a poner name, sí, pkName es igual a, y ponemos el nombre de alguno de los Pokémon. Por ejemplo, Charmander. Entonces, si ahora compilamos esto, lo corremos, el código de SQL es 0, o sea que la ejecución fue exitosa, y el ID que me muestra es el 4 de Charmander. ¿Qué es lo que pasó acá? Este ejemplo está más interesante si lo hacemos al revés, ¿sí? www.name, pkName, into www.name, where pkid igual a 4. Ahí lo cambiamos para que a partir del ID que nosotros le indiquemos, ¿sí?, nos devuelva un Pokémon. Me falta obviamente acá mostrar el nombre del Pokémon. Ahora me arrojó un error el 420. ¿Por qué? Por la definición de nombre. Este creo que era un 25A. Ahí está el 0 y ahí está Charmander. Entonces, acá se pone más interesante la mano, ¿sí? Yo puedo arrojar los resultados en variables sencillas siempre que la consulta me devuelva un solo resultado. Entonces, esta va a ser nuestra primer limitante. Sí, que la consulta nos devuelva un solo resultado. Después más adelante vamos a ver cuáles son los mecanismos para trabajar con consultas que devuelven más un solo resultado. Pero vamos a ver que a la larga siempre terminamos procesando un solo resultado a la vez. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Y bueno, yo puedo, además de el nombre, puedo pedir el color, por ejemplo, pkclr. Y si tengo una variable acá para almacenar el color, wclr, este creo que era un 10A, si no me equivoco, también lo puedo mostrar. wclr, hago un display, y obviamente en mi consulta de SQL, yo acá tengo que agregar esta segunda variable, pkclr, para que se haga un mapeo entre lo que yo estoy seleccionando, ¿sí?, estas dos columnas, y las variables donde se va a arrojar el resultado, estas dos. Siempre que, como estos son variables sencillas, la consulta devuelva un solo resultado. Ahí me falló la precompilación. Puede ser porque esto acá es color. Ahí está, ¿sí? Ahí corrió sin ningún problema. Ahí lo vemos a Charmander, que es de color rojo. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero recuperar todos los datos del Pokémon? Todos los datos. O sea, en definitiva quiero hacer un select asterisco acá, que me muestre todos los datos del Pokémon. ¿Cómo podría hacer? ¿O qué tendría que agregarle yo a esto? Y todos los otros, las otras variables. Claro, yo tendría que agregar todas las otras variables. Si yo quiero hacer un select asterisco, acá tengo que escribir uno por uno todos los campos del Pokémon. ¿Sí? Y eso, en un principio, no está bastante bueno. ¿Por qué? Porque si la tabla tiene muchas columnas, yo tengo que venir acá y escribir. Y eso está medio complicado. Pero vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a agarrar la tabla de Pokémones, que nosotros podemos ver su estructura por acá, ¿sí? Tenemos ID, nombre, altura. En realidad capaz que la podemos traer derecho de su DDS. Total, yo sé que acá es pkpoke de la QDS source de la RSoft 2. Y acá los tengo. ¿Sí? Esta información que está acá, yo la puedo copiar, todo rota, pero la puedo copiar. Todo esto, hasta acá. Yo la puedo copiar acá arriba. Esto no va a andar, obviamente. Pero ahora los tengo acá a mano. ¿Sí? Los tengo acá a mano y los puedo transformar tranquilamente en variables dentro de mi plataforma, ¿sí? Vamos a, dentro de mi programita, vamos a sacar esta línea del medio. Vamos a subir esto acá arriba. Vamos a cambiar todas estas A's por D's. ¿Sí? Vamos a cambiar todos estos PK por WW.
Sí, y lo último que me estaría faltando hacer sería traer todo hasta acá. Después alinear obviamente el resto. Listo, y por último, insertando los espacios en blanco correspondientes, yo podría alinear esto así. ¿Sí? Fíjense que esos dos ya están bien. Sí, acá puedo seguir tranquilamente. Por acá. Y me traje toda la información. Entonces, como todo esto tiene que ser variables internas dentro de mi programa, yo acá voy a ir agregando las S correspondientes. Si no, esto no va a funcionar. Y tengo toda la información. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sí, todos estos campos los tengo que escribir acá. En el orden en el que están definidos. Voy a hacer un select asterisco y me va a traer todas las columnas en el orden en el que están definidos. O sea que primero va wwid, después va wwwname, después va www-height, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Quito. Después va www.wgt, después va www.clr, después va www.lgnd, después va www.crts. Acá te voy a tener que meter un salto de línea. Sí, lo bueno es que SQL me lo permite hacer. No le puse los dos puntos adelante. Eso iba a ser peligroso. Acá, ¿dónde estaba? CRTS, así que este es www.crus, www.upts, www.upus, www.dlts y www.dlus. Como www.name y www.color me quedaron repetidos, los voy a tener que eliminar. Ahí está. Sí, acá está toda mi estructura. Mi select, ¿sí? Y yo acá voy a seguir mostrando el nombre nomás. Sí, total, yo sé que si esto anda en definitiva, pues se recuperó bien la información. Entonces, vamos a ver si esto compila. Sí, para la precompilación, así que tenemos que ver qué es lo que puede haber pasado. www.crus no es un small int. ¿Dónde está www.crus? Ese es el que viene después de que. Capaz me faltó algún campo. ¿No es acá? Es acá. Claro, me faltó el www. O no, está bien. La estampa de tiempo de creación. El usuario de creación, la estampa de tiempo de actualización, el usuario de actualización, la estampa de tiempo de eliminación, el usuario de eliminación. ¿Qué hay acá entre estos dos que me puede haber hecho fallar? Pues me dice no es de tipo smallint. No. Yo creo que acá puede ser otro problema. Me falta poner una coma acá al final. Vamos a probar ahí. Ahí compiló. Código de error 0. Y vemos el nombre. Y está perfecto, ¿sí? Si queremos mostrar, por ejemplo, la altura, la escribimos solamente. Sabemos que como la consulta se ejecutó exitosamente, quiere decir que la información que estaba en la tabla se copió donde tenía que estar. Ahí está la altura, es 5.0, acá se ve como 500 por cómo está, por cómo muestra, digamos, RPG esto. Pero hasta acá estamos. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, bueno, no,
No quiero traerme los campos estos de auditoría. Quiero traerme solo los otros datos. ¿Qué tendría que hacer? Poner en el suelo y los regresar. Claro. Si yo quiero traerme solo un conjunto de datos, los tengo que poner acá. Y tengo que sacarlos de acá, obviamente. ¿Sí? Así que esto se va y esta línea se va. Y por ahí seguimos bien. Entonces, acá voy a tener que elegir básicamente entre poner un select asterisco y especificar todos los campos a donde quiero que caiga la información, o seleccionar solamente las columnas que quiero y acá abajo especificar solamente los campos que quiero. En ningún caso esto está bueno, porque no necesito ir campo por campo especificando. Si son muchos campos, controlar que no me falte ninguno. Y si no necesito procesar todos los campos, voy a tener que escribir todos los campos, por lo menos acá en el into. Entonces, ¿cómo podríamos simplificar esto? Yo encima tengo que definir cada uno de los campos como una variable acá. O sea, acá hay muchísimos lugares donde yo le puedo ahorrar. Yo le puedo ahorrar definiendo las variables, yo le puedo ahorrar especificando los campos en el into. Si no quiero usar todos estos campos, yo le puedo ahorrar especificando acá arriba los campos. Acá pueden fallar muchas cosas, ¿sí? Pero vamos a empezar a darle un poco de vueltas. ¿Cómo puedo evitar definir todo esto, pero tener la estructura esta? ¿Sí? Tener todas estas variables adentro de mi código disponibles. No necesariamente con este nombre. ¿Cómo? Con una de esas. Con una DS externa. Yo puedo esto acá, hacerlo volar. Y agarro y digo, bueno, a ver, yo tengo una estructura que se llama Poke, que es una DS definida externamente, que viene de pkpoke. Así. Y esto está bastante bueno. ¿Por qué? Porque con esto yo ya me traigo directamente todos los campos de pkpoke. Obviamente acá le voy a tener que cambiar, sí, le voy a tener que poner pkid, pkname. Salvo que tengamos alguna manera de redefinir el prefijo de estos campos. No estoy seguro si se puede hacer. Sé que se puede hacer campo a campo, pero vamos a ver si se puede hacer para todos los campos al mismo tiempo. A ver qué hay por acá. Es solo para los archivos, así que no me serviría en un principio para las DS. Este de acá, prefijo. Así que vamos a tener que cambiarlo. Oh, no, creo que podría funcionar. Vamos a probar ponerle un prefijo a esto. Prefix. En este caso el prefijo sería ww, reemplazando los primeros dos caracteres. Esa es la sintaxis que tiene esto. Vamos a ver qué pasa si lo compilo. Compiló, así que vamos a ver qué nos dice el compilador respecto a esto. Fíjense que me hizo aparecer todos los campos de la DS, ¿sí? Con el prefijo que yo quería. Con esta sintaxis, ¿sí? Le puse el prefijo ww en lugar de los primeros dos caracteres. Esa sería la sintaxis. En lugar de los primeros dos caracteres pone ww. Entonces todos los pk, ¿sí? Ahora son ww y me coinciden los nombres de la estructura que me traje con los nombres dentro de mi código, que están por acá abajo escritos. ¿Sí? Eso está bueno. Está bastante bueno, porque si tenemos en cuenta que siempre los primeros dos caracteres de los campos de una tabla por una convención nuestra son un prefijo particular, los podemos modificar a todos juntos dentro del código. Y en este caso los ajusté a los nombres que estaba usando yo dentro de mi código. Por un lado. Ahora, esto que está acá abajo, ¿sí? ¿Qué les parece que es esto que está acá abajo? Todo esto acá. Y todo esto acá arriba, ¿no? Todo este quilombo. Más todo esto acá abajo. Más bueno, un millón de cosas, ¿sí? Todo este código que está acá. Este código autogenerado, pues en realidad fue autogenerado y se incrustó en mi programa, es un conjunto de información que tiene que ver con
tiene que ver con la inserción de código SQL dentro del programa. Cuando ustedes compilan un código de tipo RPG, o sea, de tipo SQL RPG, le genera esto, que esto es una estructura de datos. Está especificada con otra sintaxis, pero es una estructura de datos, que se conoce como SQLCA o área de comunicaciones de SQL, donde hay almacenado un montón de variables y información que ustedes pueden usar para comunicarse con SQL. ¿Sí? ¿Y qué es esto en definitiva? Si ustedes se fijan por acá, van a ver que por acá escondido está el SQL Code, que es el que nosotros consultamos, y el SQL State, que es el otro. Básicamente, estas son todas las definiciones o todo lo que se incorpora de forma implícita cuando nosotros declaramos un miembro de SQL RPG. Ahora, vamos a ver si esto compiló. Sí, seguramente funciona. Entonces vamos a verlo. Código de error 0 y ahí vemos la información que estamos buscando. Entonces, con esto, ¿sí? Solamente con esto solucionamos el problema. Conociendo de antemano, ¿no?, los campos que están acá adentro, sí, que le cambiamos el prefijo para que tengan WW. ¿Me siguen? Yo te sigo, pero no sé si no vi cuando explicaste lo de la DS esa en PKPoke, porque no sé lo que es. ¿Qué cosa? ¿Cómo trajiste una DS externa? Eso, no sé, me parece que fue la clase que no vine. Ah, bien, puede ser que haya sido la clase que no viniste. Cuando vos generás una DS, si vos acá en esta posición indicás una E, le estás diciendo que esta DS vos no la vas a definir acá dentro del código, no le vas a poner sus campos, sino que te vas a ir a buscar la definición de la DS a algún lugar dentro de la base de datos de esto. ¿Sí? En este caso, el lugar donde vamos a buscar es el archivo pkpoke. ¿Qué es lo que hace esto en definitiva? Cuando compilamos el programa, lee el archivo pkpoke, por lo tanto tiene que ser alcanzable al momento de la compilación, o sea que tiene que estar o en la lista de bibliotecas o en la biblioteca actual, y copia la definición adentro de mi programa. O sea, guarda como si fuera todos los parámetros de la tabla, los guarda como si fueran una DS. Claro, como si estuvieran adentro de esta DS-poke. Ah, ok. Eso es Pero o lo que sea, hace. vos no hiciste nada para que pase eso. Directamente pones xname y te copia los parámetros de la tabla en la DS. Sí, Vos no le agregaste nada. exactamente. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, esto de acá, este prefijo, ¿sí? Es un truco bastante interesante. Siempre que ustedes declaren, más que nada con las DS vemos que anda así, y con los archivos también funciona. Ustedes pueden agarrar y decir, bueno, a ver, como esto que está acá va a agarrar y va a buscar en algún lugar de esta plataforma un conjunto de campos y me los va a traer y me los va a declarar dentro de mi programa, porque acuérdense que eso es lo que pasa cuando definimos un archivo también. Se busca la información de esa tabla y se genera un montón de variables dentro de un registro que hacen referencia a los campos de ese archivo. Ustedes tienen la posibilidad de renombrar todo junto poniéndole un prefijo. Entonces yo acá básicamente le estoy diciendo, sacale los primeros dos caracteres a cada campo, por eso le pongo un 2 acá, y en lugar de eso ponele ww. Por eso acá se llama wwid en vez de pkid. Si yo no pusiera esto, acá tendría que poner pkid. Acá pkname y así. ¿Se entiende? Sí, 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 lo entiendo. Bien. Vamos a volver entonces un poco al escenario anterior. Yo tengo acá un select asterisco. Me quiero traer todos los campos, ¿sí? ¿Qué procede? Tengo que agarrar y reescribir de vuelta todos los campos como estaban escritos acá, uno al lado del otro. Salvo que tengamos la posibilidad, y vamos a hacer la prueba, de ver si no podemos directamente, como la definición de esta DS es exactamente igual a la de la tabla que estoy consultando, arrojar el resultado, ¿sí? Arrojar el resultado de la consulta de derecho sobre la DS. Vamos a ver si esto compila. Compilar compiló. Vamos a correrlo. Error 0, así que la consulta se ejecutó correctamente y la información viene correctamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes definen una DS de una tabla y hacen una consulta sobre esa tabla, ustedes pueden arrojar directamente el resultado de la consulta completo, ¿sí? Si ustedes hacen un select asterisco, sobre esa DS. ¿Y qué es lo que va a hacer RPG por ustedes, en definitiva?
va a hacer el macheo de todos los campos de la consulta, de todas las columnas que se están seleccionando, contra los campos de la AES, que claramente tienen que estar definidas en el mismo orden en el que se los está recuperando. ¿Sí? Pero esto está bueno, porque ustedes pueden declarar una AES, en este caso como no me estoy trayendo todos los campos de Poke, la AES puede ser una copia exacta de Poke, ¿sí? Pero si fuera otra cosa, ustedes pueden declarar una AES con el formato que quieran, que sea similar al formato de la información que van a recuperar, y lo arrojan acá. ¿Se entiende? Sí. Sí. Esto lo van a usar bastante, ¿sí? Porque la otra alternativa es... la otra alternativa, sinceramente, es escribir un select donde acá le pueden poner, no sé, 30 de estos, uno al lado del otro. Así que esto lo van a usar bastante. Esto sigue teniendo el problema, jodidísimo, de que si yo le saco el where y me traigo todos los elementos de la tabla, no anda. ¿Sí? De compilar compila, obviamente, pero cuando vamos a ejecutar revienta. ¿Por qué? Porque devuelve más de un resultado. Y fíjense lo interesante. Yo estoy viendo igual un Pokémon. ¿Cuál estoy viendo? El primero. Estoy viendo el primero. Se pudo recuperar el primero. ¿Sí? Se pudo recuperar el primero. Pero igual esto es un error, porque la consulta no se ejecutó exitosamente. La consulta me dio 4 resultados y yo estoy viendo uno solo. Ese comportamiento no es normal. Entonces, se indica el error. Otra alternativa, si yo no quiero poner un where, es limitar esta consulta a un solo resultado, con el limit one. Esto es una cláusula SQL, está en la mayoría de los motores de base de datos. ¿Sí? Vamos a ver si lo escribí bien. Ahí está, error 0. Y veo obviamente a Bulbasaur, pero el código de error es 0. O sea que el programa no falló, la consulta SQL no falló. Y eso, me fui para abajo, y eso está bastante copado. ¿Sí? Si yo acá quisiera, en vez de traerme el primero, traerme el último, bueno, entonces order by, no sé, PKID, por ejemplo, descendiente. Vamos a ver si escribí en la consulta. Esto compila, corre, me lo trae a Charmander, que es el último. Así recupero el primero y el último de la tabla. ¿Sí? Siempre limitando a uno, entonces no tengo que especificar la clave. Pero esto tampoco está bastante bueno, porque en realidad solamente puedo recuperar un resultado. Y sí, solamente puedo recuperar un resultado a la vez. Si yo con esto quisiera iterar sobre la tabla, ¿sí? Sobre la tabla de SQL, tendría que largar un select que me retorne un valor seleccionando, por ejemplo, por el número relativo de registro, que es el valor que sabemos que siempre está, que es la posición que ocupa cada elemento dentro de la tabla, e ir avanzando 1, 2, 3, 4, hasta que llegue a la cantidad de elementos que tiene la tabla. Que lo tendría que controlar de alguna manera, muy probablemente con un count. Pero bueno, eso lo vamos a poder solucionar después cuando vayamos avanzando un toque y veamos cómo se trabaja con consultas de SQL dentro del código RPG cuando la consulta arroja más de un solo resultado. Pero por ahora nos vamos a quedar con esto. Nos vamos a quedar con seleccionar un solo elemento. ¿Me siguen? El where lo había Sí. comentado, ¿no? Sí. El where está comentado, sí, tiene un asterisco. Ahora vamos a cambiar esto al número 5, ¿sí? Vamos a jugar un toque. A mí nada me limita acá a hacer otras cosas con la AES. Yo, por ejemplo, podría agarrar y decir, bueno, a ver, en vez de usar la AES para hacer una lectura, vamos a probar usarla para hacer una inserción. O sea, vamos a cambiar el código SQL que está acá adentro. ¿Sí? Vamos a poner insert into pkpoke. No le vamos a aclarar qué es lo que vamos a insertar. ¿Sí? Values y le tiramos la AES completa. Previamente estaría bueno que le asignemos cosas. ¿Sí? Por ejemplo, acá podríamos poner eval pkname igual a Charmeleon, que es el siguiente que viene después de Charmander. Y no sé, el ID, por ejemplo, se lo ponemos en el valor 5. ¿Sí? Esto de hecho tendría que estar acá. Podríamos cargarle más datos, pero por ahora no nos importa mucho. Vamos a cargarle el color, además. ¿No sería www? Sí, pero le quiero cargar el color. Y vamos a ver qué pasa ahí. ¿Sí? Esto falló.
La compilación falló, pero falló la compilación en el momento de evaluar el código de RPG y está ahí en que habrá fallado porque yo le cambié el nombre a esto, no le había puesto WWE con mi orden de prefijo acá. Vamos a ver ahí. Ahí compiló. Y vamos a ver si corre esto. Acá de entrada, en realidad, viéndolo, yo sé que esto no va a andar, pero no tiene nada que ver con esto. Esto todavía lo tenemos que probar. Acá me falta otra cosa para hacer que ande una inserción, que es algo que lo hablamos ayer. ¿Se acuerdan qué es? El seguro ese que vimos allá. No me acuerdo cómo se llama. Eso, sí, el control de cambios, control de compromisos, el seguro, la habíamos dicho ayer, sí, lo que sea, eso justo. Así que vamos a replicar esta estructura, la ponemos por acá, modificamos una para poner set option commit igual a asterisco none, ¿sí? Esta línea además. Ahora sí nos aseguramos de que esto ande. En realidad tenemos que ver si esto funciona todavía. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Dale, estamos acá. De compilar compila, ¿sí? Fíjense que esto en definitiva va a mostrarme el código después de hacer la inserción y va a mostrarme el nombre y la altura. En realidad eso no me va a servir de mucho, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y tiene un error de datos decimal. ¿En dónde puede tener el error de datos decimal ese? Acá no, claramente. Probablemente más abajo al momento de querer mostrarme algo de esto. Pero vamos a verlo, ¿sí? Vamos a depurarlo. Vamos a compilar esto. Fíjense que como el programa es un programa en SQL, RPGile, cambia el comando de depuración, o sea que los parámetros que ven acá son distintos. Fíjense que de paso, cuando ustedes lo compilan, pueden establecer el control de compromisos. Si no lo quieren poner en el código, lo pueden poner acá. ¿Sí? Pero yo lo voy a dejar en el código. Vamos a seguir. Por acá abajo en algún lugar está lo que estoy buscando yo, que es el DBGView. Este de acá, le puedo poner source. Patricio, Sí, si vos señor. pones por ahí, el control sería, Ajá. ¿te genera el código solo? ¿O es como que te hace un control por detrás? Lo ejecuta solo por detrás, no hace falta que esté el código. Ah, no. Podemos verlo, de hecho, podemos verlo y ver qué pasa. Ahí compiló de vuelta, vamos a depurarlo, habíamos dicho. Star DBG, el programa es SQL05 de la RSoft 2. Esto acá hay que poner en sí. Esto acá no es necesario, pero lo vamos a poner en sí y vamos a dejarlo así. Ahí está mi programa. F10. Lo invocamos. Acá lo estamos depurando y vamos a ver dónde revienta. Creo que acá se avanza con F10. Entonces, hasta acá estamos perfecto. La ejecución de SQL, fíjense que medio que no me la muestra, ¿sí? Sino que vemos que eso sucede nomás. Y acá hay un error. Un error de datos decimales directamente sobre la ejecución de esto. ¿No deberías aclarar en el PKPOC entre paréntesis la que vas a ingresar? Porque está ingresando 3 nada más. En realidad, como la estructura de datos tiene todos los datos de esto, ¿sí? Esto debería estar ingresando todo correctamente. Pero bueno, ya sabemos cuál es el problema, ¿sí? Hay un error ahí en la consulta SQL. Vamos a ver si podemos chusmear por acá. No hay nada interesante. Pero vamos a pensarlo un rato. Capaz que el error viene dado por lo siguiente. Vamos a depurar de vuelta esto, a ver si se puede. Sí, se puede. Vamos a dejar que corran estas tres cosas. Y vamos a ver qué es lo que tiene Poke en este lugar. Y yo creo que era encontré el problema. ¿Sí? Fíjense estos acá. Las estampas de tiempo, en realidad. ¿Sí? Las estampas de tiempo tienen cualquier valor puesto. Y eso no está bueno. ¿Sí? Pues esto sí o sí va a hacer que reviente todo. Así que vamos a salir del modo de depuración. ¿Y qué vamos a hacer?
Vamos a inicializar Poke antes de cargarle los datos, ¿sí? Para inicializarlo, básicamente lo que tenemos que hacer es controlar los valores iniciales que tiene cada una de las cosas. Entonces tenemos el ID, el nombre, el color, ¿sí? Después, estaría bueno poner en 0 todos los valores numéricos, que no está por acá, sino que está por acá, que serían estos dos, los valores que me faltan. Y el legend también estaría bueno ponerlo en false. Ese es numérico también. Así que esos tres los vamos a poner en 0. www.height igual a 0. www.gt igual a 0. www.lgnd igual a 0. Y las fechas, esas sí o sí. www.crts igual a, y acá porcentaje timestamp de la fecha inicial. Sí, y acá me está faltando cerrar el string. Esto vamos a hacer lo mismo para los otros dos campos, así que vamos a replicar dos veces esta línea para la estampa de tiempo de actualización y la estampa de tiempo de eliminación. Los valores que son alfanuméricos, el string vacío es un valor perfectamente válido, así que capaz que no es problemático. Vamos a ver si ahí anda. Y ahí cambió la mano, che. ¿Sí? Se insertó Charmeleon. Vamos a ver si aparece. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora que le pusimos los valores iniciales a los campos, ¿sí? Que no estaban más en blanco, o sea, totalmente vacíos. Estos en realidad, capaz que los podríamos haber dejado. Los que sí eran importantes arreglar eran estos, de acá. Que estos tenían que tener su valor inicial. ¿Y no se puede inicializar en la DDS? Vos decís en la definición de la ES acá. Eh, sí, claro, en la definición de la DDS. Vos sabés, yo creo que sí, pero no estoy seguro. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a mirar los keywords. Si el listado este de palabras clave se le pueden poner. Hay una palabra clave, sí, por acá dando vueltas. A ver si la encuentro. No, che, parece que no está. Por lo menos no acá. Pero hay una palabra clave que es para ponerle valores iniciales. El tema es que no creo que se la pueda poner derecho a la S. Es la que habíamos visto, la INZ para los valores de los campos. El tema es que igual tendría que inicializar todos estos campos con sus valores. ¿Sí? Así que en realidad no me salvo. Lo que creo que podría prescindir, vamos a hacer la prueba, ¿sí? De insertarlo ahora a Charizard. Con el ID 6 son de los numéricos. Pero vamos a ver. No, no se puede, ¿sí? Hay que inicializarlos todos. Vamos a dejarlo por ahí. Y ahí lo tenemos. No tenemos tampoco una manera de a esto ponerle valores iniciales válidos, sino que tenemos que ir campo por campo inicializando cada uno. Si nosotros definimos la de ese campo a campo, nada nos impide ya aclarar el valor inicial de cada campo. Y podríamos probarlo. Si yo por ejemplo agarro www.height, le digo que el valor inicial es 0, ¿sí? Y saco este comentario, o sea, pongo esto como comentado. Vamos a ver si esto compila. Ya faló la precompilación de SQL. ¿Sí? En este lugar. ¿Y por qué puede ser? Vamos a revisar. Ver solo.
Acá hay un error. Y dice que la variable Poke no está definida o no se puede usar. ¿Sí? Pero la variable Poke está definida. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esto que yo hice acá me reventó esta definición que hice acá arriba. Así que esto va a estar complicado. A ver si le pongo la E acá para indicar que esto viene desde afuera. Tampoco. Entonces en realidad cuando hago esto yo caigo en inicializarlas de esta manera. ¿Sí? A los datos que voy a cargar. Y en realidad no está mal. Inicializar de forma explícita los datos que se van a cargar está bastante bueno. Fíjense que los valores alfanuméricos no hace falta inicializarlos, pero los valores numéricos y las estampas de tiempo sí. A ver qué error me larga si comento las estampas de tiempo. Me dice que una fecha, hora o estampa de tiempo, ¿sí? No me dice cuál, pero me dice que hay alguna que no es válida. ¿Y por qué? Porque seguramente al momento de tratar de ejecutar la sentencia de SQL, quiso leer el valor de la estampa de tiempo y se dio cuenta que no tenía un valor válido adentro. Y esto vamos a volarlo. Y ahí estaríamos. Pero se puede hacer la inserción, de hecho se puede hacer actualización, eliminación y que demás. En cualquier caso se puede hacer intervenir las DS. Y en realidad esto facilita bastante. Fíjense que si yo acá le saco el prefijo, en realidad ustedes se lo pueden dejar. Acá me manejo solamente con los campos que sé que tienen la tabla. Inicializo todos los campos y guardo mi registro. Y como la mayoría de estas cosas les van a venir a ustedes por parámetro, no es que los van a tener que inicializar exactamente. A lo sumo se van a tener que asegurar de que los valores que tengan sean válidos. Estos acá sabemos que los vamos a tener que armar al momento de hacer la inserción, sí o sí. Solo que la estampa de tiempo de creación, por ejemplo, tendrían que dejarle como la estampa de tiempo actual. Vamos a tratar de correrlo ahí. Ahí se guardó efectivamente Charizard. Y si venimos para acá, ahí está Charizard creado con mi estampa de tiempo actual. Ah, me faltó poner el usuario que creo. Pero bueno, ahí estamos. Hasta acá, ¿qué tal? Bien. Van a ver que hay veces en las que es más sencillo, sinceramente, usar el sistema de archivos tradicional antes que hacer todo esto. Principalmente porque en el caso del sistema de archivos tradicional, medio que los registros venían bien inicializados, ¿sí? Solo que le faltaba agregar esta información de la estampa de tiempo, eso sí le tenían que poner, pero no tenían este problema acá. En definitiva, hay ventajas y desventajas entre trabajar con el motor SQL o con el sistema de archivos tradicional. Si lo que ustedes van a hacer es muy sencillito, como esto, por ejemplo, que es agarrar los datos de un Pokémon e insertarlo, capaz que no conviene usar SQL. ¿Sí? Pero bueno, son las alternativas que tiene el sistema para resolver los problemas y van a ver que si lo que quieren hacer es más elaborado, por ejemplo, extraer conjuntos de datos de otras tablas y llevarlos a otro archivo, ¿sí? Por ejemplo, cargar información de un Pokémon que lo tengo en otra tabla que tiene también información de un Pokémon, pero la tabla es distinta, o peor, en una combinación de tablas para combinar todo en un solo lugar, van a ver que SQL se porta mejor para algunas cosas. De hecho, acá estamos haciendo un programa RPG que tiene código SQL incorporado. Se pueden hacer programas que sean solo código SQL o un programa RPG que tenga solo código SQL, eso también sería válido, que resuelva todo lo que quieran hacer ustedes simplemente usando SQL. Y eso está bastante bueno y seguramente lo veamos cuando hagamos carga masiva de datos, ¿sí? Cuando agarremos contenido que venga de alguna fuente, que la fuente puede ser cualquier cosa, en nuestro caso la fuente va a ser una tabla de SQL, y la vamos a tener que mover a otro lugar dentro de SQL también. Por ahora con esto la estamos, ¿sí? Lo importante que se lleven de acá ustedes es que, primero que nada y por ahora, la selección siempre es de un solo elemento, salvo que ustedes ejecuten iterativamente la cláusula esta de select y vayan agarrando uno por uno, lo cual no está muy bueno, después vamos a ver cómo se hace bien. Y que pueden hacer intervenir la DS, que la pueden definir ustedes o la pueden definir externamente trayéndose la información de los Pokémones o de cualquier otra cosa, para arrojar ahí el resultado. Y eso les ahorra muchísimo código a ustedes, ¿sí? Fíjense que
en el caso que veníamos analizando, que era este, si no me equivoco, la verdad es que es bastante sencillo. ¿Sí? Este caso, el más común que van a ver ustedes, va a ser en el que van a tener una variable interna. ¿Sí? Ole. Van a tener una variable interna, que la vamos a poner WWID, por ejemplo. Vamos a sacar este prefijo. Esta variable va a ser del mismo tipo, fíjese, va a ser del mismo tipo que el ID. Y ustedes acá van a buscar, esto vamos a volarlo, esto vamos a volarlo. Ustedes acá van a buscar el Pokémon con ese ID. Where PKID dentro de la tabla es igual a WWID que está dentro de mi código. Ese WWID lo podemos inicializar con algún valor, por ejemplo el valor 5, ¿sí? Para Charmeleon. Y acá mostramos el nombre y el color, por ejemplo. Vamos a ver si esto compila. Compiló. Vamos a ver si esto busca. Y ahí está. Este es un buen caso para probar SQL. En realidad esto con el sistema de archivos tradicional también se puede hacer, se hace con un chain. Sí, pero si la información que vamos a consultar está desperdigada en varias tablas, acá se podrían hacer más cosas. Se podrían combinar varias DS, se podría armar una DS personalizada con el formato de lo que va a salir en el select. Se pueden hacer consultas a estructuras más complejas que solamente una tabla. Y se pueden consultar los resultados. Así que bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguien se perdió o van todos bien? Más fácil. Bien. ¿Qué más tiene de interesante? Porque hasta ahora en realidad es bastante malo. Solamente podemos recuperar un dato de alguna de las tablas o un dato a partir de una consulta compleja. Pero recuperar un dato de una tabla tiene bastante color. ¿Sí? Vamos a copiar este. Si nosotros queremos hacer cosas más complicadas que leer el contenido de la tabla. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, bueno, a ver, en vez de ver un Pokémon en particular, ¿sí? Vamos a volar todo esto y esto. Yo quiero ver, vamos a volar esto acá también, algún tipo de información sobre la tabla. Por ejemplo, vamos a generar una variable numérica, ¿sí? Que sea, no sé, un 4S0. ¿Sí? Acá puse S40, así. 4S0. Y yo quiero saber, por ejemplo, cuántos Pokémon hay registrados. Bueno, puedo hacer un count. Arrojo el resultado de la cuenta en www.num. Acá en realidad yo tendría que tener cuidado porque puede ser que www.num no sea compatible con el resultado que arroja count. Pero eso nos vamos a dar cuenta. En un principio pareciera que va todo bien. Vamos a correrlo. La consulta se ejecutó correctamente. Y como nunca mostré la cuenta, no la vamos a ver. Pero vamos a ponerla. www.num. Display. Y ahí está la cuenta. Hay 6 Pokémon registrados. ¿Sí? ¿Está bien? 6 Pokémon porque los IDs van del 1 hasta el 6. Se puedo pedir el count. Y eso está copado. La verdad es que cualquier operación de agregación yo la puedo hacer tranquilamente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es la altura máxima de cualquier Pokémon que hay? Bueno, max pk height. Y eso lo arrojo acá. ¿Sí? En este caso, como no estoy pidiendo la altura máxima, no tendría que hacer que esto coincida con el tipo de la altura, que era un 5S2. La consulta se ejecuta correctamente. La altura máxima es 5. ¿Sí? Y eso está bien, 500. En realidad los últimos dos vienen después de la coma. La altura máxima es 5. Si mi altura máxima cambia, vamos a verlo por acá. Por ejemplo, update rsoft2.pkpoke set pkheight
Vamos a poner igual a 7.2. Where pkid igual a 6. Le vamos a configurar la altura a Charizard. Ahí está. Ejecutamos de vuelta el código. La altura se cambió, obviamente, porque ahora cambió el máximo. Entonces, si queremos hacer procesamiento sobre la tabla, lo podemos hacer. Nada nos impide, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero ver el máximo. Está en acá. Y quiero ver el mínimo. Buenísimo. wwmax. wwmin. Y acá lo recupero sin ningún problema. Mínimo de pkg. La altura máxima y la altura mínima, sin importar de qué Pokémon sean. La altura máxima y la altura mínima. Vamos a ver si esto compila. ¿Qué puede ser que me habrá faltado hacer por acá? Cambiar esto. Este max, sí. Y este min los tengo que modificar. La sentencia se ejecutó correctamente. Ahí está la altura máxima. La altura mínima es 0 porque hay algunos que no tienen altura. Está perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Como SQL tiene un montón de este tipo de cosas, yo estoy seguro que también voy a poder calcular el promedio. ¿Sí? El average. pk average. Y lo arrojo en... acá es pkg, no average. Así. El promedio de altura y lo arrojo en la altura. ¿Sí? No, Acá. no, eso. ¿Qué pasó? En ABC no lo tenés que... Ah, tenés razón. En el apuro escribí cualquier cosa. Sería así, entonces. Saco el máximo, mínimo y promedio de altura, lo arrojo en las variables de máximo, mínimo y promedio, y después muestro máximo, mínimo y promedio. ¿Sí? Entonces, vamos a correr esto. Ahí está mi máximo, ahí está mi mínimo, y ese es mi promedio, 2,53. La verdad es que prácticamente se puede hacer un montón de cosas con esto. ¿Sí? Se puede hacer muchísimas cosas con esto. Cualquier cálculo se puede hacer sobre la información de la tabla de Pokémones. Yo lo puedo obtener, sí, todas estas operaciones que devuelven un solo resultado están buenísimas para usarlas con esto. ¿Sí? Todas las operaciones de agregación. Y hay una banda de operaciones de agregación. Yo acá puedo tener la cuenta, por ejemplo, la cuenta de todos los Pokémones con colores diferentes, o sea, todos los distintos colores que hay y demás. Se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, SQL, ¿sí? En esta plataforma se usa para muchísimas más cosas. Por ejemplo, se puede usar para generar números aleatorios. Eso está bastante interesante, ¿sí? ¿Y cómo lo haríamos? Y vamos a agarrar, vamos a probarlo derecho sobre esto de acá, ¿sí? Select asterisco from rsoft2.pkpoke. Lo probamos acá derecho sabiendo que nosotros siempre podemos agarrar y arrojar los resultados de estos sobre RPG, pues sabemos que se puede hacer con las host variables. Entonces, en vez de traer todo pkpoke, yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Traemos un aleatorio, traemos un random creo que era, no vamos a dar cuenta. Ahí está. ¿Y qué es lo que hizo esto? ¿Sí? Esto, en definitiva, lo que hace es, por cada resultado que encuentra en pkpoke, genera un número aleatorio diferente. ¿Sí? Por cada elemento de pkpoke. De hecho, yo podría agarrar y ver para qué elemento generó qué número aleatorio. ¿Sí? Para el ID 1, vamos a ponerle el nombre también. Que era Bulbasaur, generó este aleatorio. Para el 2 que era Ivysaur, generó este aleatorio y así. ¿Se entiende? Si yo esto agarro y lo ordeno, order by el rand, que le voy a poner un nombre, ¿sí? Acá le vamos a poner, qué sé yo, rnum por random number.
order by rnum desc, y de digo, y sabes qué, tráeme 3 nomás. Esto lo que hace en definitiva es seleccionarme 3 Pokémones aleatorios. ¿Sí? Bulbasaur, Charizard y Venusaur. Vamos a correrlo otra vez. Bulbasaur, Charmeleon y Ivysaur. Vamos a correrlo otra vez. Venusaur, Bulbasaur y Ivysaur. Sí, esto está bastante interesante. Pues si ustedes tienen que sacar una muestra de una base de datos, lo pueden hacer con esto. A cada uno de los elementos le encajan un número aleatorio, ¿sí? Usan ese número aleatorio para ordenarlos y agarran los primeros tanto que les interese. Y sacaron una muestra aleatoria de la base de datos. Eso está súper copado. De hecho, la sola generación de números aleatorios, vamos a sacar esto de acá, está bastante copado. ¿Por qué? Porque yo sé que esto de alguna manera, si me devuelve un solo resultado, lo puedo arrojar a RPG. Entonces, vamos a sacar esto, porque ahora no necesito más. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Contra la tabla de Pokémones, generame y devolveme un número aleatorio, pero mostrame uno solo de los resultados. No quiero ver los 6 números aleatorios que me generes para todos los Pokémon que están ahí adentro. Ahí está. Un generador de números aleatorios. Esto está buenísimo porque en el lenguaje de programación RPG no hay, o por lo menos yo no encontré, ¿no?, una función que te devuelva un número aleatorio. Pero sí que está en SQL, y como se puede embeber el código de SQL adentro de RPG, esto está buenísimo. ¿Me siguen? Sí. Ahora, ¿qué es malísimo? Yo estoy generando el número aleatorio contra la PKPoke. ¿Qué es lo que pasa? Yo acá digo, bueno, a ver, uso la PKPoke, ¿sí? Genero un número aleatorio, le pongo nombre de renum, contra la PKPoke, me genera 6 porque hay 6 Pokémones, pero yo digo recupero el primero nomás. ¿Qué es lo que estoy dando a entender acá? Que voy a generar 6 números aleatorios, que es la cantidad de Pokémones que están en PKPoke, y me voy a quedar con uno. Más allá de cómo se ejecute esto por debajo, eso es lo que estoy dando yo a entender. Eso no tiene mucho sentido. Es medio raro, porque yo quiero uno solo. ¿Por qué tengo que generar 6 números aleatorios? ¿Por qué lo hago contra la PKPoke? ¿Por qué no lo hago contra cualquiera de las otras? Si yo quiero usar esta funcionalidad de números aleatorios y consumirla para hacer otras cosas, tengo que elegir una tabla así arbitraria que muera. O sea, una tabla sobre la cual yo voy a generar números aleatorios que no se van a guardar ni nada de eso, pero que va a ser consultada. Y a tomar uno solo, eso es rarísimo. ¿Sí? Capaz que esto incluso cambie su rendimiento. ¿Sí? Capaz que cambia el rendimiento de esto. Si la tabla tiene más elementos que 6. Tiene 10 millones, por ejemplo. Eso podría suceder. La realidad es que para hacer este tipo de cosas, estaría bueno que yo tenga una tabla de juguete a la que le pueda pegar directamente y que yo sé que esa tabla de juguete no va a tener nada importante. ¿Sí? Va a tener solamente, si yo quiero por ejemplo un aleatorio, sé que voy a tener que tener en la tabla de juguete un solo valor. ¿Me siguen? Sí. Y vamos a hacerlo. Ni voy a armar la DDS. Vamos al motor nomás de SQL. ¿Sí? Este más me quedo ahí. Y vamos a crear una tabla. Create table. ¿Sí? La vamos a poner, qué sé yo, toy. ¿Sí? En la biblioteca rsoft2. Y esta va a tener un solo campo que le vamos a poner toy FLD. ¿Sí? Que va a ser de tipo, no sé, character, creo que se puede poner acá. A ver. Vamos a poner... Creo que acá estaba el tipo character. Así que vamos a tratar de usar ese nomás. No lo estoy viendo. Pero seguro que está dando vueltas por acá. Ahí está, character o char. Vamos a ponerle tipo char. ¿Sí? Longitud 1. Bueno, necesito más que eso. ¿Sí? No acepta valores nulos con un valor por defecto. Está bien. El resto de cosas la verdad no la voy a tocar mucho. Así está bien. Se creó la tabla. Vamos a insertarle un valor. Insert into rsoft2 barra toy. Y como es un alfanumérico nomás lo que recibe, yo acá puedo escribir values 1, así, alfanumérico. Se lo inserto y listo. Yo sé que esto
tiene un 1 nomás. Acá en Toy FLD. Pero como esta es una tabla de juguete que es lo mínimo mínimo que puedo tener, tipo nada más, yo acá puedo hacer tranquilamente mis consultas. Select, run, as, rnum, from, rsoft2.toy. Como tiene un solo elemento, yo sé que esto me va a alargar un solo valor. Este es mi único valor. ¿Sí? Entonces con esta consulta cortita le pego a una tabla de juguete que no sirve para nada más que para testear funciones. Se podrían llevar a código RPG. Y yo acá puedo hacer un millón de cosas. Por ejemplo, si me interesaría, podría agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero ver también la estampa de tiempo actual. Ahí está la estampa de tiempo actual. ¿Sí? Solo que bueno, le puse rnum a la estampa de tiempo actual. Eso no era, era acá. Y quiero ver también, no sé, la fecha actual. Bueno, ahí está. La fecha actual. ¿Sí? Y quiero ver, no sé, la hora también lo puedo hacer, obviamente. Quiero hacer un montón de cosas más copadas. Y lo puedo hacer. De la nada, un montón de funciones que son funciones, se les dice escalares, dentro de, que son estas acá, por ejemplo el RAM, dentro de este motor de SQL, están disponibles para mí para usarlas en una tabla de juguete, pero que yo después las puedo llevar tranquilamente a RPG. ¿Sí? Y eso está bastante interesante. Principalmente, ¿sí? Porque esto tiene una cantidad de cosas, ¿sí? Vamos a ver si esta acá es la documentación que estoy queriendo. Esta es la de DB2, no es la DB2 para IBMI, pero es bastante parecida, ¿sí? Todas estas son las funciones. Fíjense que hay funciones de manipulación de fechas y horas, eso está bastante bueno. Esta age de acá sí que no tengo ni idea de qué es, pero vamos a verla. Ah, literal es para calcular la edad de algo. Sí, la cantidad de tiempo que pasó entre algo y algo. Este es un problema que lo resolvimos hace un tiempo, ¿no? Con las fechas expresadas como numéricos de 8. ¿Se acuerdan? Ah, literal está acá. Y hay varias cosas. Hay varias cosas bastante interesantes. Fíjense esto. Esto acá es una función matemática, si no me equivoco. El arco tangente de un argumento que se le pase. O sea que si yo le tiro una expresión acá adentro, que cada que no hay algún ejemplo, pues podríamos ver. Podríamos tratar de retornarlo. A ver. Dice yo el arco tangente de 5. A ver si anda esto. Y sí, sí anda. Este es el arco tangente de 5. No es porque lo conozca al hablar, estoy asumiendo nomás. Entonces se pueden hacer un millón de cosas, ¿sí? Que hay muchas cosas acá que no están acá está el coseno hiperbólico, la cotangente, concatenación de strings. ¿Cómo que hay alguna función de formateo de strings acá? Eso estaría bueno. Eso estaría muy bueno porque eso no está en RPG. Cantidad de días entre dos fechas, ¿sí? Conversión de un montón de tipos de datos. Creo que hay una acá que es para hashear también. Acá, ¿sí? Distintos hashes. Eso está bueno. Y un montón de otras cosas, che. Muchísimas otras cosas. Muchísimas funcionalidades que tiene el motor de SQL que capaz no están en RPG y que es interesante integrarlas a RPG. ¿Sí? Y esta es una buena manera de hacerlo. Con una tabla de juguete que me sirva a mí solamente para escribir lo que yo quiero ver acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Y esto está tan bueno que en realidad ya hay una tabla así en el sistema. Se llama así. Está dentro de la biblioteca sysIBM y la tabla se llama sysdummy1. Ustedes le hacen una consulta, tiene una sola columna y tiene un solo dato cargado que es un Y, ¿sí? Esto es un character, si no me equivoco. Varchar de 1, ¿sí? Y tiene cargado este Y. Igual que la mía de juguete, solo que la mía de juguete tiene un character en vez de un varchar y tiene un 1 en vez de un Y. Pero es lo mismo. Yo a esta le puedo pegar. Saco un número aleatorio, puedo sacar el coseno de un valor si quiero. Si el coseno es 90, por ejemplo, lo puedo calcular si quiero. Ahí está, ¿sí? Y está bastante copado. Más que nada porque va a haber veces que ustedes van a buscar en la sintaxis de RPG 4 ciertas funciones y van a decir, no, bueno, no está lo que estoy queriendo hacer, o está, pero es muy difícil de hacer. Funciones que tienen sintaxis muy complejas y demás, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Qué es esto? Te digo el name.
Retorna el nombre de una tabla. Fa. Hay un millón de cosas para hacer. Año actual, por ejemplo. Semana actual, cuatrimestre actual. Vamos a poner el cuatrimestre actual. A ver. ¿Cómo decía? This quarter. ¿Así? ¿Puede ser? Ah, vamos a ver cómo se usa esto. El primer día del cuatrimestre que contiene una fecha especificada. O sea que acá adentro va una fecha. Ah, acá hay un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si le ponemos la fecha actual en vez de esta fecha, o sea, si cambiamos el 2007 por 2021, el mes por 11 y el número de la fecha por 16, vamos a ver qué nos da. Esta no la encontró. Capaz que esta es una función que está en DB2, pero no en DB2 para IBMI. A ver. Puede ser que no esté disponible en IBMI o puede ser que sea un poco más elaborado poder usarla. Bueno, acá hay un montón de conversiones de tipo. Recortar cosas, truncar cosas, eso está genial. Muy, muy bueno. ¿Esto de acá qué será? Retorna el primero de todos estos que no es nulo. Eso también estaría bueno verlo después. Y bueno, un millón más de cosas, ¿sí? Acá van a ver que hay funciones para manipular objetos JSON, XML, también un montón de cosas que en un principio en RPG no están, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con manipulación de objetos JSON no existe en RPG, así que hay que resolverlo a través de SQL. Y por eso está bueno que tengamos una tabla que ya viene en el sistema. Esto vamos a borrarlo. Que ya viene en el sistema. Sí, que me permita a mí... hacer este tipo de pruebas. Y de hecho esta prueba de un número aleatorio está buenísima. ¿Sí? Esto está muy bueno. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones van a necesitar ustedes generar un número aleatorio. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito un número aleatorio entre 1 y 10? Bueno, la función rand devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Casi todas las funciones de números aleatorios en cualquier plataforma devuelven un número aleatorio entre 0 y 1. O soportan alguna parametrización para cambiar los extremos. En el caso de esta rand, no soporta la parametrización. Pero se puede hacer fácil. Si yo quiero mover rand de valores entre 0 y 1 a valores entre 0 y 10, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es multiplicar el resultado por 10. Y ahora tengo un valor aleatorio entre 0 y 10. ¿Sí? El 5, por ejemplo. Y si yo quiero que ese resultado sea entero, lo único que tengo que hacer es castearlo al tipo integer. Y ahí está. Ahí me dio un 4. Ahí me dio un 1. Ahí me dio un 2. ¿Sí? 6. Acá, ¿qué es lo que va a hacer? Como el argumento es un valor con coma, digamos, habría que ver qué tipo de conversión hace integer para ver cuáles van a ser los extremos de esto. Si redondea hacia arriba, redondea hacia abajo, si trunca el número. La función rand, fíjense que ahí me dio 0. ¿Sí? Eso está interesante. La función rand en un principio devuelve valores aleatorios entre 0 y 1. Y habría que ver en la documentación, o sea, habría que ver, ¿dónde estaba? Por acá. La función rand. Hay dos. Rand y random. La random es un valor entre 0 y 1. ¿Sí? Función no determinística. Y está acá. Es lo mismo. ¿Sí? En definitiva. Esto acá no importa mucho. Algo que estaría bueno saber es qué tipo de... qué tipo de valores devuelve esto. ¿Sí? Si devuelve... si puede incluir el 0 o no, o si cuando se lo redondea puede pasar a 0 o no. A mí lo que me interesaría saber es si con esto quedarme acá, ¿sí? Yo ya podría obtener un valor 10 también. Pero para eso tendría que probarlo varias veces o tendría que buscar efectivamente en la documentación si hay la posibilidad de llegar hasta 10. No estoy seguro, la verdad, pero podríamos hacer la prueba.
Y con esto hicimos un generador de números aleatorios del rango que nosotros queramos. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, que los números vayan hasta 100 en vez de hasta 10, bueno, lo multiplico por 100. Ahí está 77. Ahí está 75. Y si yo quiero que los números no vayan del 0 al 100, sino que quiero que vayan, por ejemplo, del 100 al 200, buenísimo. Le sumo 100 al resultado. Y ahí está. ¿Sí? Ahí me voy del 100 al 200. Como vimos que esto acá podía retornar 0, ¿sí? Esta parte de acá podía retornar 0, el 100 es un valor válido. Pues sale esto 0, se le suma 100, el 100 es un valor válido. Lo interesante saber es si puede salir el 1 también, y creo que sí incluye el 1. Ahora habría que verlo. O sea, en este caso el 200. Y esto acá se los muestro porque lo van a usar en la tarea que van a tener que resolver para mañana. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quiénes de acá conocen la paradoja de Monty Hall? ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? Yo no. Es un juego en realidad. Y es un juego bastante sencillo. ¿Sí? Básicamente consta de lo siguiente. Ustedes tienen, ¿sí? Tienen 3 puertas. Atrás de cada una de las puertas puede haber o un premio, ¿sí? O un tigre, ¿sí? Alguna bola. En definitiva, hay una sola puerta que tiene un premio. Y ustedes tienen que elegir en el juego, ¿sí? Una de las puertas y ver si ganan el premio. Sí, es como algo bastante clásico, digamos. Entonces, en un momento sí se planteó un problema en el cual, básicamente, considerando las reglas del juego, que eran las siguientes, vos podés elegir la puerta y te dan la posibilidad de ver lo que hay atrás de una puerta y si... no es así en realidad. Funciona de la siguiente manera. Ustedes eligen una puerta. Vamos a suponer que eligen la puerta 1. ¿Sí? Entonces, una de las dos puertas que ustedes no eligieron se abre. Sí. Y les muestran qué es lo que hay. Obviamente, una de las dos puertas que ustedes no eligieron y se abre no va a tener el premio, sino que de las dos que no eligieron, se abre alguna en la que no esté el premio. Y ustedes les dan la posibilidad de elegir si quieren mantener la puerta que eligieron originalmente o si cambian de puerta. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, sí. Me acuerdo que leí en la peli. Que decía Es, que si... es tipo como básicamente un planteo que se hizo hace mucho tiempo y la idea es que se supone que la mayoría de las veces si ustedes eligen cambiar de puerta, tienen más posibilidades de ganarse el premio. La boluda. Es una pavada, No ¿sí? tiene sentido. Pero está bastante interesante para hacer un montón de pruebas. Entonces, podemos hacer una simulación ya, ¿sí? La idea es la siguiente: si yo agarro y determino que en alguna de las 3 puertas hay un premio y les pido a ustedes que elijan, yo les voy a decir en cuál puerta no hay un premio y ustedes pueden elegir si quieren cambiar o no. Por ejemplo, a ver, Nazareno, vos que hablaste hace poco, ¿sí? Son 3 puertas, elegí una, cualquiera. La primera. ¿Cuál? La primera. Bueno, entonces, en la puerta 2 no hay ningún premio. ¿Te quedás con la primera o con la tercera? Me quedo con la primera. Bien, en ese caso el premio estaba en la tercera. ¿Sí? La idea es que si nosotros repetimos muchas veces la simulación, parece una pavada, pero en realidad a la larga, ¿sí? Se gana más siempre que ustedes elijan cambiar la puerta. Es medio raro, ¿sí? Pero la idea sería tratar de demostrarlo haciendo un programa. Y para eso necesitamos de esto. ¿Sí? Necesitamos de números aleatorios. ¿Cuál es la idea? Armar un programa, ¿sí? Que
genere de forma aleatoria ¿sí? un valor entre 1 y 3 para indicar dónde va a estar el premio y otro valor aleatorio para indicar cuál va a ser la puerta que elige el jugador. Después de eso se genera un tercer aleatorio para indicar si el jugador cambia de la puerta y vemos qué es lo que sucede. ¿Les parece? Bueno, ¿O quieren que hagamos primero uno que sea un poco más sencillo? no, sí, está bueno. Ah, bueno, está bueno. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguir? ¿Sí? Ustedes tienen un jugador. El jugador, ¿sí? Elige una puerta entre las tres. En el juego original son 3 puertas. En realidad la idea sería que la cantidad de puertas sea variable. Tienen un presentador del juego, que es como el anfitrión del juego. Creo que esto originalmente era una especie de juego en la tele, una cosa así. Abre una de las otras 2 puertas que no tenga el premio. Y acá el jugador decide si cambia o no de puerta. ¿Sí? Entonces, una vez que el jugador decide si cambia o no de puerta, el presentador muestra la puerta que tiene el premio. Así. ¿Sí? Si elige cualquiera, si cambia a la otra puerta, el presentador muestra la puerta que tiene el premio. Cualquiera de las dos que sea, de las que habrá quedado. Esta sería la simulación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Antes de esto, el presentador tiene que esconder el premio en alguna puerta. Entonces, acá tienen que generar un aleatorio entre 1 y 3. ¿Sí? Que yo les recomendaría que lo hagan en realidad entre 10 y 30. Y si el aleatorio está entre 0 y 10, lo pongan en la primera puerta. Si está entre 10 y 20, lo pongan en la segunda puerta. Y si está entre 20 y 30, lo pongan en la tercera puerta. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un aleatorio entre 1 y 3, ¿sí? En definitiva sería algo como esto. 3 por el aleatorio, sin nada de esto. Primero nada tienen que resolver eso, ¿sí? Tienen que resolver el tema de que les salga 0. Sería ahí, ¿sí? Le sumo 1 para que no salga 0 nunca. Puede ser que les salgan varias veces números seguidos, por cómo se hace el redondeo acá. Entonces usen más números y después determinen nomás en qué rango está el valor y ahí pongan la puerta. Acá el jugador tiene que elegir otra vez una puerta. Acá va a ser un aleatorio entre 10 y 30 otra vez. El presentador tiene que elegir entre las 2 puertas, ¿sí? Entre las 2 puertas, alguna que no tenga el premio. Acá también va a ser un valor aleatorio, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder? De las 3 puertas va a haber una que está seleccionada. Vamos a suponer que está seleccionada la primera. Va a tener que elegir entre la segunda y la tercera. ¿Sí? Entonces, ahí cómo lo haríamos. Y básicamente podríamos tirar de vuelta los dados, ¿sí? Hacer un aleatorio entre 10 y 30 hasta que salga algún valor entre 20 y 30, entonces omitimos la primera. O sea, hasta que salga algún valor que no sea la puerta que habrá elegido el usuario. O podríamos plantear alguna manera de agarrar y decir, bueno, a ver, lo hago entre 10 y 20. Si me sale entre 0 y 10, agarro la primera puerta de las que no eligió el jugador. Y si me sale entre 10 y 20, agarro la segunda puerta de las que no eligió el jugador. Eso la pueden ver cómo lo manejan ustedes. En un principio lo que menos les va a costar es repetir la tirada de las 3 puertas hasta que salga una que no haya elegido el jugador. Acá el jugador decide si cambia o no de puerta. Yo en este caso generaría un aleatorio entre 10 y 20. Si el valor está entre 0 y 10, ¿sí? Vamos a suponer que es que cambia la puerta. Y si está entre 10 y 20, vamos a suponer que es que no cambia la puerta. Y por último acá se muestra la que está el premio. Ese en realidad ahora lo tienen almacenado acá arriba. En este de acá. ¿Cuál es la idea? Que hagan un programa, ¿sí?
que reciba por pantalla la elección del jugador, o sea, esto de acá, que determina aleatoriamente dónde está el premio, que abra una puerta aleatoria y le diga al jugador, esta puerta, ¿sí? Esta puerta está... Esta puerta no tiene el premio, ¿sí? Y deja al jugador decidir si cambia o no de puerta. Acá obviamente tienen la complicación de que de las puertas que quedan, tendrían que ver si hay una que tiene el premio, agarran la otra. Si ninguna de las dos tiene el premio, eligen una de las dos. Ahí van a tener que generar el aleatorio entre 10 y 30 e ir comprobando. Esta es la parte más complicada. Y después terminar de modelar el resto del programa e informar en la pantalla el resultado final. ¿Estamos? Sí. Sí, Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a plantear dos. ¿Sí? Está este y el otro escenario que se puede hacer con el caso de los números aleatorios, que también está muy bueno, es un programa para jugar a Blackjack. ¿Saben jugar a Blackjack? Que básicamente van sacando cartas nomás hasta que se pasan de 21 y pierden, o hasta, creo que hay que llegar hasta 21 y ganas. Sí, sí. Bueno, este es un poco más fácil de hacer. Porque en el caso del Blackjack, lo único que hay que hacer es agarrar una carta aleatoria. Fíjense, creo que en el Blackjack ni siquiera importa el signo de la carta, ¿verdad? El palo de la carta. Sino solamente importa el valor. ¿Sí? Ustedes agarran una carta aleatoria, que la carta puede ir entre el 1 y el 13. El 1 siendo el As, el 13 siendo la J, la Q y la K. Si no me equivoco, la J, la Q y la K tienen valores distintos en el Blackjack. Creo que acá hay un par de reglas. ¿Sí? Y acá tienen que acumular el resultado hasta 21. Si se pasan de 21 pierden. Este también está bastante interesante y fíjense que el programa básicamente es informarle al usuario de la puntuación actual según las normas del Blackjack. E ir preguntándole si quiere o no sacar otra carta. Si se pasa de 21, perdiste. Si no, puedes seguir jugando. Están estos dos. Yo los voy a dejar planteados, se los voy a escribir en el Classroom. Y la idea es que traten de resolverlos. Este de acá es un poco más complicado, pero la resolución está bastante buena. Y de hecho es medio raro. Fíjense que cuando se plantea originalmente este problema se resuelve que siempre que el jugador cambie de puerta, ¿sí? Siempre que el jugador cambie de puerta, se supone que gana más veces. Sí, podemos hacer lo siguiente. El próximo día que tengamos la clase, que va a ser el jueves, vamos a resolver esto, pero vamos a hacer un programa que haga muchas simulaciones con distintos comportamientos del jugador y vamos a ver en cuáles veces gana más. ¿Sí? Si cambiando o no de puerta. Por ahora lo que quiero es que ustedes lo modelen a esto y lo hagan funcionar por pantalla. ¿Sí? La mayor dificultad está en esta parte, que tienen que ver cómo hacen para elegir alguna de las puertas que no seleccionó el usuario. Esto, ¿sí? Esto lo podrían hacer bastante interesante si lo hacen con SQL. ¿Sí? No con SQL en el sentido de usar la función random, sino en este sentido. Si ustedes generan de forma temporal una tabla con las puertas, pueden indicar cuál de ellas tiene el premio usando SQL. ¿Sí? Pueden indicar cuáles de ellas fue seleccionada por el usuario usando SQL también. Y pueden usar los filtros de SQL con el where para agarrar y, por ejemplo, bueno, a ver, de las puertas que están, cuáles no tienen el premio, cuáles no fueron seleccionadas por el usuario. Si queda más de una, le pongo un aleatorio a cada una, lo ordeno según el aleatorio y elijo la primera, como lo estuvimos viendo recién. Y así podrían hacerlo, ¿sí? Eso estaría bastante bueno, les podría facilitar bastante el laburo. Si no lo pueden plantear derecho sobre el código, les va a costar un poquito más.
pero lo pueden hacer tranquilamente. ¿Estamos? O sea, podríamos hacerlo desde el código de RPG o si no desde acá sería. Sabiendo vos. Claro, desde el código de RPG lo pueden llegar a hacer, pero les va a costar un poco. Ustedes van a Claro, tener que pensar alguna manera de representar las tres puertas, van a tener que pensar alguna manera de indicar cuál puerta fue seleccionada y cuál no. Seguramente terminen usando algún tipo de DS. ¿Sí? Seguramente terminen utilizando algún tipo de DS y algunas estructuras condicionales para controlar cuáles puertas fueron seleccionadas y cuáles no, y cómo pueden seleccionar con números aleatorios una puerta o la otra. Lo podrían hacer, pero en realidad en RPG se nos va a facilitar mucho esta resolución en particular, ¿sí? Si nosotros usamos arreglos. Solo que los arreglos no los vamos a ver todavía. Los vamos a ver un poco más adelante y vamos a ver cómo cambian varias cosas cuando aparecen los arreglos, ¿sí? Cuando tenemos la posibilidad de utilizarlos. Pero por ahora la idea sería, en vez de usar un arreglo, que lo resuelvan acá esto usando una tabla de SQL. Y capaz que les eche una mano con esto. Así arrancan todos desde el mismo planteo de base. Vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Vamos a crear una tabla. ¿Sí? Create table. Así nomás, sin nombre. Apreté F4 de vuelta sin querer. A la tabla le vamos a poner de nombre puertas, por ejemplo. A la RSoft 2. Cada puerta va a tener un número de puerta, ¿sí? O un ID de puerta. Va a ser de tipo entero, por ejemplo. Sabemos que en realidad acá podríamos poner numeric, longitud 1 escala 0. Va a tener un valor price, que podría ser un alfanumérico de longitud 1, y un valor seleccionado, que podría ser otro alfanumérico de longitud 1. ID es una palabra reservada, si la vamos a poner número de puerta. Ahí tenemos la tabla. Entonces, ¿qué podríamos hacer en una jugada de esto? Insertamos en rsoft2.puertas, ¿sí? Y le ponemos la puerta 1, por ejemplo, la vamos a dejar vacía por ahora, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo con las otras dos. Vamos a copiar esto. Así, creo que me faltó un paréntesis acá. Y esta va a ser la puerta 3. Entonces, hasta acá le insertamos las tres puertas a esto. Si ahora revisamos la tabla de puertas, nosotros en una jugada podríamos agarrar y hacer lo siguiente. Podríamos agarrar y decir update puertas, set price igual a Y, por ejemplo, porque acá va a estar el premio, donde el número de puertas se iguala a acá un valor aleatorio entre 1 y 3. ¿Sí? Por ejemplo, 2. Le ponemos el premio, acá es rsoft2.puertas, le ponemos el premio a la puerta 2. Y vamos a suponer que el jugador selecciona la puerta 1. Entonces, esta misma consulta sobre la puerta 1 y marcamos como seleccionada la puerta 1. Esta sería nuestra base del juego. El premio está en la puerta 2, pero el jugador seleccionó la puerta 1. ¿Qué es lo que sigue? En este momento, nosotros podríamos agarrar, abrirle al usuario que seleccionó la puerta 1. Nosotros sabemos que en la 2 está el premio, así que esa no la vamos a abrir. Tenemos que mostrarle la 3. Y eso lo podemos hacer con una consulta de SQL, ¿sí? Select asterisco from rsoft2.puertas where price no es lo mismo, creo que es así, que Y, o esté vacío, ¿sí? And selected no es lo mismo que Y. Y ahí trajimos la puerta 3. ¿Me siguen?
Sí, sí. Bien, ¿y qué pasa por ejemplo? Vamos a blanquear todo esto, update rsoft2 punto puertas, set price igual a blancos, selected igual a blancos. Estas serían nuestras condiciones iniciales, ¿no? ¿Qué pasaría si el usuario me elige la misma puerta que está seleccionada? ¿Sí? La misma puerta que tiene el premio en realidad. Entonces acá tenemos esta situación. El premio estaba en la puerta 1, el usuario seleccionó la puerta 1. Cuando nosotros seleccionamos entre las puertas que no eligió el usuario y que no tienen el premio, obviamente vemos las otras dos. Pero acá lo que podemos hacer es aprovechar esto que estuvimos inspeccionando hace un rato. ¿Sí? Traemos solo el número. Le ponemos un aleatorio. ¿Sí? As rnum, por ejemplo. Order by rnum. Entonces, esta consulta de SQL, ¿sí? Si además de ordenar le ponemos el límite de 1, nos va a devolver entre las puertas que no seleccionó el usuario, una de las dos. ¿Sí? Vamos a volver a blanquear esto. Si el usuario selecciona la puerta número 3 cuando el premio está en la 1, ahí estamos en esa situación. El usuario seleccionó la puerta número 3 cuando el premio está en la 1. Esto de acá va a enganchar el aleatorio y me va a devolver de igual manera uno solo. ¿Sí? Pero siempre me va a devolver la 2 porque es la única que no tiene, que no tiene el premio y no está seleccionada en este caso. Pero esta consulta funciona y funciona bastante bien para todos los escenarios. ¿Se entiende? Creo que sí. Más o menos. Sí, claro. Esto de acá les va a ayudar a ustedes a armar esta parte. De hecho lo podrían hacer todo, lo tendrían que hacer no todo con SQL, ¿sí? Usando la función random. O por lo menos para elegir esta parte. Pueden crear la tabla, la tienen creada, cargan las 3 puertas con los estados que estén y lo usan para elegir un aleatorio. Esto creo que sería lo mejor para resolver este problema. Y creo que así estaría bien, che. Les dejo esto, ¿sí? Se los paso junto con todo lo demás. Incluso podríamos venir para acá y recuperar esto. La consulta de creación original. Entonces, crear la tabla, insertar puertas vacías. Y esto ya es la parte del juego, ¿sí? Ustedes acá tendrían que tener un número aleatorio entre 1 y 3, que lo van a tener que ver cómo generarlo. Sí, en realidad el seleccionado este va a ser lo que quiera seleccionar el usuario, lo que quiera poner el usuario. ¿Sí? Acá van a seleccionar puerta con premio, son estos dos de acá. Este de acá tiene que ser un aleatorio entre 1 y 3. Acá indicar puerta elegida por el usuario. Este de acá lo tiene que ingresar el usuario por pantalla. Y acá seleccionar puerta sin premio para abrir. Como hay un solo premio y 3 puertas, no importa cuál elige el usuario, siempre va a quedar alguna puerta sin premio para abrir. Con esto de acá, se aseguran de elegir esa puerta sin premio, y si hay más de una puerta sin premio entre las que no eligió el usuario, eligen una aleatoria de las dos. Este lo podemos dejar. ¿Les parece? ¿Alguna duda?
Yo no. ¿Alguien más? Yo entendí también. Bueno, entonces, este va a ser el planteo, ¿sí? Se los voy a pasar así como está esto al Discord para que lo tengan. Si no me equivoco, el Discord soporta que yo les ponga que estoy escribiendo código SQL, sí. Ahí está. Ahí está el código SQL. Y les voy a plantear bien la consigna, se las voy a dejar bien escritas se las voy a dejar bien escrita en el Classroom. Cualquier duda que tengan igual háblenme porque en realidad yo mañana voy a estar, lo que no vamos a